tenerlos en medio nuestro. Amén. Para los hermanos de la Junta Local, los que están aquí en el altar, para todos, saludos. Para quienes están a través de las redes, saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor, en el libro de Génesis. Leemos, amén, Génesis, amén, 30. Gloria a Dios, amén. ¿Estamos? Bueno, cantábamos el coro, las Naciones Unidas como hermano. Eso será en el Armagedón, donde las naciones se unirán para pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ahí no estaremos nosotros, amén. Ahí estarán los que se quedaron y estarán para pelear. Nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, amén. Seremos transformados y seremos levantados. Génesis capítulo 30 dice: luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Oremos. Señor Jesús, Dios todopoderoso, santo y soberano Rey, gracias le damos una vez más porque nos concedes invocar su glorioso y santo nombre, Jesús de Nazaret. Permíteme predicar su palabra con toda autoridad. Úseme, Señor, conforme su propósito y voluntad, y obra, Señor, en cada corazón que escuchamos su palabra. Bendícenos, Señor, edifícanos. Me dispongo, Señor, para que me use, Señor, y pido su bendición en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Bueno, es necesario que nosotros que conocemos, sabemos, tenemos amigos con nosotros, algunos amigos de pronto no saben lo que estamos hablando, pero sí les voy a explicar algo. Estamos hablando de lo que es la vestidura sacerdotal. Y en el Antiguo Testamento el Señor escogió a Aarón como sumo sacerdote y a sus 12 hijos como sacerdotes. Aarón era vestido de una manera muy especial, tenía una vestimenta muy especial para poder entrar a ministrar en la presencia del Señor, o sea, para servirle al Señor en el tabernáculo. El tiempo que estuvieron por el desierto, y después cuando llegó el templo, entonces establecieron igualmente así. Pero estamos hablando de la vestidura sacerdotal y apenas estamos en el pectoral, en este que se colocaba aquí. Este pectoral tenía 12 piedras preciosas, todo con engaste de oro, con anillos de oro, cadena de oro, sí, y eran tomados de las sombreras y también de la parte de un cinto. Todo esto tenía gran enseñanza. Estas piedras que están aquí en el centro estaban marcadas con un nombre. Cada piedra era un nombre. Llevaban un nombre esas piedras. Así que cuando Aarón se disponía a colocarse toda la vestimenta para entrar a ministrar la palabra o a entrar a ministrar delante del Señor, entonces él tenía que entrar con todos estos nombres en su pecho. No podía quitarse y decir: no, yo ahorita no entro con ellos, ahorita los voy a dejar. No, porque era una ordenanza de parte de Dios. Amén. Entonces lo que estamos viendo nosotros es este pectoral. Estamos viendo algunos de los nombres. Amén. Hemos estado viendo algunos, gloria a Dios, me estoy retrocediendo, algunos de los nombres del pectoral, y allí están. Amén. Tenemos a Rubén, el primero, Simeón, Leví, Judá, Dan, Nectalí, Gad. Estamos en Aser nos quedamos. Amén. Ahí estamos, nos quedamos ahí porque es importante. Después veremos los que nos faltan, pero en este momento estamos viendo a Aser. Amén. Aser es representada por la piedra, la ágata,
Y hacer tiene un significado, cada nombre tenía un significado. ¿Qué significa hacer? ¿Ah? Dichoso, amén, feliz, dichoso, hacer. Eso es lo que dice, ¿sí? Me dirán dichosa, y llamó su nombre hacer. Porque en aquel entonces los nombres eran puestos con un significado. Tenía nombre y tenía un significado su nombre en aquel entonces. Entonces, hacer significaba dichoso, amén. Entonces, Aser fue el octavo hijo de Jacob, octavo hijo con una de sus siervas, la sierva de Lea, Silpa, el cual le dio a luz a este niño y lo llamó Aser. Para dicha mía, dice. Entonces, cuando hablamos de dicha, hablamos de felicidad, feliz, dichoso, bienaventurado, amén. Entonces, dichoso es una persona feliz, y la felicidad es un estado de ánimo de la persona que se encuentra satisfecha por algo, amén, o que desea disfrutar algo bueno. ¿Cuántos felices y dichosos sabemos aquí? Creo que todos nosotros somos felices y dichosos, amén. El apóstol Pablo, ya estos puntos ya los di, estoy haciendo un pequeño recuento, pero el apóstol Pablo nos dijo en su segunda carta a los Corintios, dijo: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo les explicaba lo que la palabra del Señor nos quiere decir aquí. Nosotros un día nos arrepentimos de haber hecho lo malo, ¿verdad? Amén. Nos arrepentimos, y arrepentimiento es dolor por haber ofendido a Dios, y hay una resolución de no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento teológicamente, amén. Y en el diccionario arrepentimiento es pena o dolor profundo por haber dejado o hacer algo, pero teológicamente es por haber ofendido a Dios. Entonces, este arrepentimiento a nosotros nos conduce hacia la salvación, pero el arrepentimiento del mundo los conduce, la palabra del Señor dice, la tristeza del mundo los lleva ¿a dónde? A la muerte. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre no sabe de arrepentimiento genuino. Y el hombre se arrepiente de que le fue mal, se arrepiente de que al otro día después de tomar amaneció con malestar, se arrepiente de que al otro día le pegó a la esposa, se arrepiente de que, pero ese no es un arrepentimiento que el Señor dice, o el apóstol Pablo. Ese arrepentimiento no es el que agrada a Dios. Ese arrepentimiento es un arrepentimiento que no tiene nada que ver con las cosas del Señor, que es un arrepentimiento ficticio prácticamente, donde no hay un cambio. Entonces, el mundo no puede entender las bienaventuranzas, no puede entender, y estamos viendo las bienaventuranzas, porque dichoso, feliz o bienaventurado, la Biblia dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová, bienaventurado el que tiene a Jehová por Dios, bienaventurado. Y en Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas, o sea, felices, dichosos aquellos, amén. Entonces, el mundo busca una manera para tal vez tratar de inhibir el dolor, tratar de no pasar por situaciones difíciles, pero el mundo pasa por situaciones difíciles y busca maneras de cómo querer que ese dolor no lo pase, pero no busca a Dios, no busca a Dios. ¿Cuántos de nosotros antes de estar en el camino del Señor buscábamos en otros lugares? Buscábamos tener paz, buscábamos estar bien, buscábamos tener comunión, todo aquello buscábamos. Pero, ¿por qué? Porque no queríamos vivir mal, ¿sí? Pero no buscábamos de Dios. Y cuando buscamos de Dios, ya el Señor cambió todo lo que nosotros necesitábamos, el Señor nos lo dio.
Por eso es que ahora nosotros aquí sentimos paz, sentimos gozo, somos dichosos. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Dígalo uno que lo crea. Amén con fuerza. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de lo que son dicha, felicidad o bienaventurado, nos damos de cuenta de que la Biblia nos dice, primero que vimos, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean, nosotros somos ricos, espiritualmente somos ricos, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Nosotros tenemos lo que no tiene el hombre más rico de la tierra. Nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. El más rico de la tierra, si no cumple lo que nosotros cumplimos por la palabra de Dios, no tiene nada. Entonces nosotros somos los más ricos de la tierra. Amén. Tal vez no tengamos dinero, pero tenemos la felicidad, tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos la salvación. Eso es lo más importante. Y cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, dice en espíritu, no dice materialmente, sino los pobres en espíritu son los que sienten necesidad de alguien. Amén. Si vemos a un pobre material económicamente, es el que está mendigando, buscando ayuda, por dónde voy, quién me puede ayudar. Pero aquí el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, son aquellos que sentimos la necesidad de Dios. Amén. También dice la palabra del Señor, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, ¿verdad? Eso ya lo vimos, estoy haciendo un recuento porque tenemos visitas en medio nuestro y de pronto no. Los que lloran, ¿cuáles son los que lloran? No son los que de pronto les fue mal por allá o se pelearon o cualquier cosa en el pecado, en el mundo y están llorando. No, ellos no son bienaventurados. Bienaventurado es aquel pobre que ve la necesidad espiritual y llora pidiendo al Señor. Amén. El que llora buscando el rostro de Dios. Amén. No el que llora por llorar o que de pronto llora porque le duele algo. Ese no es una bienaventuranza, sino el que se humilla, el que busca de Dios, el que siente la necesidad de Dios. Amén, esto ya lo vimos, pero para que tengamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hablamos de lo que es ser manso, la mansedumbre, hablamos de aquello. Y dije, el Señor dijo en el libro de San Mateo, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces la mansedumbre, eso lo aprendemos de Dios. Por eso el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí se acuerdan que expliqué eso, no? Que el yugo se le coloca a los bueyes y que el buey experto, el experto guía al novato. Y si el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es porque Él es el que sabe y conoce todo. Él es el que nos guía a nosotros. Y Él es el que sabe de la mansedumbre y nos da de su mansedumbre. Amén. Por eso es que usted y yo ya no somos de pelea, ya no somos de contienda, ya no somos de andar con armas. Ya no. Ahora somos diferentes. ¿Sí o no? Somos diferentes. Amén. Porque somos mansos, como dice su palabra. Ya no andamos en pleitos, ya no andamos en contiendas, en disensiones, ya no andamos en eso. Ahora andamos obedeciendo al Señor. También hablamos de que bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed, pero no hambre y sed física, sino de justicia. Amén. La necesidad de buscar la justicia de Dios, el deseo de estar cerca de Dios, a eso se refiere. Entonces todas estas bienaventuranzas las dijo el Señor en el Sermón del Monte, todas estas bienaventuranzas. Pero hoy vamos a ver la que sigue y vamos a hablar entonces, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué?
y después siguen las otras bienaventuranzas. Amén. Entonces ahí dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a analizar qué es misericordia. ¿De dónde viene la etimología? Vemos la etimología de misericordia. Dice: misericordia es una palabra griega compuesta de dos vocablos: miseri, que significa miseria, y cardia, que significa corazón. Por tanto, misericordia es tener amor hacia la miseria. Amén, para que tengamos en cuenta. Amén. Entonces, nadie puede ser misericordioso si no cumple lo otro que vimos, las otras bienaventuranzas. Amén. Y los verdaderos misericordiosos están en la iglesia del Señor. Amén. Porque vamos a ver lo que es ser misericordioso entonces. Amén. Tener ese amor hacia la miseria. Porque eso es lo que significa misericordia. Viene de cardio, de corazón. Entonces, sería incorrecto, podríamos decir, sería incorrecto tomar cualquiera de estas bienaventuranzas si no estamos conectados con el Señor. Sería incorrecto, porque el mundo tiene misericordiosos a su manera, pero en el camino del Señor, el Señor tiene hombres y mujeres que verdaderamente practican la misericordia. Porque vamos a ver qué es miseria. Amén. ¿Qué es la miseria? ¿De dónde viene? Pero para poder analizar esto, voy a leerles una parábola y algunos textos de la palabra del Señor, porque el misericordioso siente compasión por aquellos que andan o están en miseria. Amén. ¿Y quién puede sentir compasión? La Biblia dice en el libro de San Mateo 9 que recorría Jesús todas las regiones y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas. Amén, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué es? La Biblia nos dice en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, voy a leerlo y después le coloco el resto. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le preguntó un intérprete de la ley. Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, ¿quién era el que se estaba? El intérprete de la ley. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le habla, dice así. Respondiendo Jesús le dijo, ahí continúa la lectura: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastares de más yo te lo pagaré
cuando regrese. Amén. ¿Quién era el intérprete de la ley? Eran estudiosos de la ley de Moisés. Tenían conocimiento y eran defensores de casos difíciles. Ante estos hombres, intérpretes de la ley, así se los conocía, les tenían con mucha estima. Cuando alguien se quería dirigir a ellos, tenía que ponerse de pie porque eran muy respetados y de mucha estima. Esto era un intérprete de la ley, aquel que quiso acorralar a Jesús con sus preguntas. Pero Jesús le respondió. ¿Quién era el hombre? Vamos a ver unas imágenes más o menos para que tengamos, amén, de la parte que habla allí. ¿Quién era el hombre que fue golpeado? No dice la palabra del Señor de dónde era. No dice si era samaritano o si era judío. No dice la palabra del Señor. Amén. Tampoco se lo podía reconocer porque le dice que le habían despojado de su ropa. Ni tampoco se lo podía reconocer por su habla, porque estaba casi muerto, o sea, inconsciente. La paliza fue tal que lo dejaron inconsciente. Por eso, en la antigüedad, a una persona se la conocía por su modo de vestir. Ah, este es de Samaria. Por su modo de vestir, ah, este es hebreo. Por su modo de vestir decía, este es griego o este es romano. También se lo conocía por su forma de hablar y su acento. Pero este hombre no tenía ni ropa ni podía hablar. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor donde dimos lectura, que le despojaron de todo y lo dejaron casi muerto. Amén. Entonces, no había cómo reconocer de dónde era el hombre que había sido asaltado. No había cómo. Sin embargo, alguien sin conocer quién era, ah, es de mi tierra, sí o no, nada, no pudo, sino que hizo el trabajo, que lo vamos a ver. ¿Quién era un sacerdote? El sacerdote era aquel que ayudaba a ministrar al sumo sacerdote en el templo. Ese era el sacerdote. Se constituían de pronto un clero en ese entonces, sirviendo al templo en Jerusalén. Tenían diferentes cargos. Había el jefe de guardia del templo, habían de pronto entre ellos con algunos cargos como supervisores del templo. Otros se encargaban de ciertos grupos de sacerdotes para dirigirlos. Pero habían sacerdotes que trabajaban una semana al año. Habían otros sacerdotes que trabajaban 2 semanas al año, porque eran muchos los sacerdotes de la descendencia esta de Leví. Había muchos sacerdotes, se consideran que había más de 7,000 sacerdotes en ese entonces. Entonces, ¿qué hacían? Los turnaban. Y en la semana que estaban sirviendo y después todo el año volvían a su casa. Otros, habían sacerdotes que servían en el templo hasta 3 semanas. Solamente había un grupo que llegaba a servir hasta 7 semanas al año. O sea, no era que permanecían allí en el tiempo del templo en Israel. No eran continuamente, sino que habían muchos y lo rotaban. ¿Quién era un levita? El que también miró y siguió de largo como el sacerdote. Todos los sacerdotes eran levitas, o sea, de la tribu de Leví. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Me hago comprender? Un sacerdote tenía que ser levita, pero no por el hecho de ser levita tenía que ser sacerdote todos. Entonces, el levita eran aquellos que desempeñaban funciones diferentes. De esos levitas habían cantores, músicos,
y se ocupaban también de muchas cosas en el templo. Eran guardias, eran vigilantes, tenían cierto. Esos levitas también llegaron a convertirse como los policías del templo, vigilaban. Y si era de llevar a alguien, lo hacían porque tenían la autoridad, pero no eran sacerdotes que estaban ministrando en el templo, sino encargados en otras áreas. Sí habían cantores, músicos, sí los habían, pero eran personas que estaban cerca del servicio del templo, conocedores. Los tres personajes: el intérprete de la ley, conocedor de la ley. El sacerdote tenía que conocer la ley, la Torá, todo. El levita tenía que conocer también porque era conocedor, tenía que conocer. Y el samaritano, ¿ven? Sacerdote. Y el samaritano, ¿quién era? Bueno, aquellos que vivían en Samaria eran enemigos de los israelitas, enemigos. ¿Sí? Ellos creían, los samaritanos creían en la ley, o sea, en la Torá. ¿Sí? Consideraban que Dios había escogido el monte Gerizim para la adoración, pero los israelitas decían que no, que era en Jerusalén, en fin. Pero ellos llegaron a tener muchos inconvenientes, problemas. Se dice que los samaritanos se mezclaron cuando los griegos conquistaron. Se mezclaron muchos y hubieron entre ellos muchas diferencias, muchos problemas. Un israelita tenía que dar la vuelta para no pasar por Samaria cuando iba a Jerusalén y estaba en otros lados. Así que entre ellos había rivalidad, no se podían ver. Por eso es que la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de ver? Porque judíos y samaritanos, dice ahí, no se llevan entre sí. Es más, para un judío ofender a otro, le decía: tú eres samaritano, porque para ellos era una forma despectiva, ofensa. Tanto que al Señor Jesucristo le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le llegaron a decir al Señor en San Juan 8:48. ¿Por qué? Porque era la forma despectiva de tratar de samaritano por la situación que había. Entonces miremos todo aquello y nos damos cuenta de los que participaron de aquí, de cómo aquellos hombres conocedores no tuvieron misericordia. Amén. Ni el intérprete, ni el sacerdote, ni el levita no tuvieron misericordia, aunque eran conocedores, pero no hicieron misericordia. Pero el samaritano, la Biblia dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia. Por eso estamos hablando de bienaventurados los misericordiosos. Amén. ¿Qué hizo el samaritano? Hizo lo que los otros no hicieron. ¿Qué hizo? Vio la necesidad, se acercó, vendó las heridas, las curó, las suavizó con aceite y vino, las vendó, los llevó al mesón y le dijo al mesonero: cuidádmele. O sea, tomó la responsabilidad. Amén. Qué importante, ¿verdad? Porque allí el Señor nos enseña lo que es misericordia. Gloria a Dios. Tener misericordia es lo que el Señor nos muestra allí. Uno, mirar la necesidad. Por eso dice: viéndole fue movido a misericordia. El misericordioso ve la necesidad del que está en miseria. El misericordioso, su corazón es conmovido por ver al ser humano en la miseria. Y no estoy hablando de la miseria material, sino de la miseria espiritual. Porque la miseria más grande para el ser humano no es ser pobre económicamente.
La miseria más grande para el ser humano es no tener a Jesucristo en su vida. Amén. ¿Y a quienes el Señor nos llama para ser misericordiosos? Es a nosotros. El Señor nos llamó para hacernos misericordiosos, para ver la miseria del mundo. Por eso ahí dice que tuvo misericordia. Se acercó y acercándose. Oiga, qué importante es cuando uno ve la necesidad de alguien, ¿verdad? Oh, ese hombre cómo está hundido en el licor, en las drogas, en esto o en aquello. O cómo mi vecino está en esta situación, cómo está. Se ve la necesidad. Pero ¿cuántos verdaderamente se acercan para hacer algo por ese que está en esa condición? Porque a eso se refiere la misericordia. Y cuando dice bienaventurados los misericordiosos, no está hablando de pronto de aquel que dice, ay, pobrecito el que está tirado por allá en el pecado, en el mundo, y lo deja ahí. No, Señor, eso no es la misericordia que el Señor dice. La misericordia es la que mueve el corazón, viendo la necesidad de la miseria humana en el pecado. Eso es real misericordia. Gloria a Dios. El misericordioso obra. Dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Amén. El misericordioso entonces no solamente ve, sino que se acerca y comienza a obrar. Usted sí sabe cuál es el mejor aliciente para el alma del hombre. La palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y le predicamos la palabra del Señor, vimos la necesidad, nos acercamos a Él y comenzamos a tratar esas heridas que el diablo le ha dejado por causa del pecado. ¿Cuántas personas cuando uno se acerca a ellas entienden y dicen, no, pues yo quiero ese aliciente, y aceptan a Jesucristo y el Señor hace la obra en ellos? Amén. Eso es misericordia. Se esforzó. Se esforzó. ¿Qué hizo? Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Oiga, yo creo que este samaritano iba en su cabalgadura, porque dice en su cabalgadura. Él tuvo que haberse bajado para atenderlo, ¿sí o no? Lógico. Se bajó tal vez de su cabalgadura, lo atendió y no dijo, dejémoslo ahí, ya le curé, dejémoslo ahí. No, Señor. Él se esforzó para poder subirlo a su cabalgadura. Amén. Por eso dice, y poniéndole en su cabalgadura, no fue que le dijo, hey, levántate, súbete, porque el hombre estaba casi muerto. Se esforzó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó de él, lo llevó al mesón y cuidó de él, que no se me vaya a caer, que esté. ¿Sabe qué hace un misericordioso cuando se acerca a alguien y ve la miseria del pecado? Se acerca a él, no solamente le predica, sino que lo ayuda para que él, porque él no puede solo, está allí pendiente, sin importarle muchas veces tiempo que dedica para predicarle a esa persona. Aleluya. Pero qué tristeza es cuando alguien que dice que es misericordioso, pero no tiene tiempo para las cosas de Dios, no tiene tiempo para hablarle a alguien, no hay tiempo para ello, entonces no hay misericordia en él. Pero cuando usted ve a alguien que de su tiempo saca tiempo para irle a predicar a alguien que está en la miseria del pecado, ese siente compasión por esa alma. Y dice la palabra del Señor, invirtió, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y
invirtió en él. Al mesonero, mira, te dejo 2 denarios para que pagues con esto algo. Y si algo gastares de más, tranquilo, yo vuelvo para ver cómo está. Y yo te lo pago cuando regrese. Eso se llama compromiso. Amén. Invirtió. Invertir, el hombre invirtió de lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros invertimos tiempo para predicarle a un alma? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo sé que sí lo hemos hecho, ¿verdad? No escatimamos el tiempo, no escatimamos, sino que sacamos del tiempo que el Señor nos da y vamos y le predicamos a un alma necesitada. Y cuando hay que volver a visitar esa alma otra vez para darle una refán, para darle una enseñanza, para estar allí explicándole cuando la persona se interesa, ahí está sacando usted no denarios, no dólares, pero sí tiempo para que esa persona salga de esa condición miserable del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Eso es la enseñanza de misericordia que el Señor nos deja. Por eso es bienaventurados felices los misericordiosos. Amén. ¿Cuántos le hemos predicado a un alma y se han convertido? ¿Cómo nos sentimos? Gracias, Señor, por un alma que se convierte. Uno se siente feliz, ¿verdad? Dichoso de que el Señor lo haya respaldado a uno para predicarle a esa alma y que esa alma haya entregado su vida a Cristo. Eso es ser dichoso. Eso es ser feliz. Eso es ser bienaventurado. Y eso entonces es y significa ser misericordioso. Porque aquí en este pasaje nos enseña, y la Biblia dice en el libro de Isaías 1:6, dice que desde la planta del pie hasta la coronilla no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Quién? El pecado tiene al hombre así. Pero ¿quiénes somos puestos para ir a hacer ese trabajo? Los que verdaderamente nos convertimos en misericordiosos. Por eso cuando a alguien en la iglesia se le dice: iglesia, hay que salir a evangelizar, hay que salir a predicar, hay que ganar almas para el Señor, y la persona pone pretexto, ahí no hay misericordia. Ese corazón no sabe de misericordia. Pero cuando nos enfilamos y decimos amén, gloria a Dios, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a enseñar la palabra, voy a sacar tiempo, ahí es un misericordioso. Porque créame que hay muchas almas en miseria del pecado. Amén. Por eso cuando Isaías dice que desde la coronilla hasta la planta se está refiriendo a Israel. Israel estaba así por el pecado, por la desobediencia. Pero también el hombre, no solamente Israel, sino al hombre sin Cristo, por causa del pecado. El pecado desfigura, el pecado acaba al ser humano, el pecado lo acaba, lo destruye, el pecado lo lleva a la muerte al ser humano. Cuando uno entendió eso, entonces decidimos tener vida. ¿Y cuando tuvimos vida? Cuando aceptamos a Cristo y dejamos de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó a través de alguien. Hubo un misericordioso que se ocupó de nosotros. Yo no sé cuál fue él con usted, pero alguien tiene que haber sido que dedicó tiempo para decirle, para hablarle, para formarle, para instruirle. Amén. Ese es misericordioso. Pero no solamente allí, porque el Señor nos deja la lección, pero ya los discípulos aprendieron la lección. Aprendieron. Y lo que el Señor quiere es que nosotros también seamos misericordiosos. Porque estamos hablando de felices o bienaventurados los misericordiosos. Amén. Y hay otro pasaje, el cual ya el Señor, después de que nos enseñó eso, viene entonces Pedro y Juan. Dice el libro de Hechos: Pedro y Juan subían juntos
al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, que dice, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire, notemos aquí una diferencia. Aquí, en el primer pasaje que vimos del samaritano, fue el samaritano el que vio la necesidad del hombre caído. Amén. Pero aquí en este pasaje es el hombre que está postrado, que mira a Pedro y a Juan. Cuando van entrando los mira. Eso es lo que dice. Amén. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo. Pedro y Juan. Pero el hombre ya los había visto, que Pedro y Juan iban a la iglesia de Pascuales a adorar al Señor. Amén. Y que hay muchos que los veían, allá va Pedro y a Juan, allá van. Yo sé a dónde van al templo a adorar. Y el hombre cojo de nacimiento estaba postrado allá, y cuando entran lo ve Pedro y Juan, y se queda viéndolos para ver si recibe algo. El hombre necesitado ve que alguien le podía ayudar en algo. Yo pregunto, ¿será que hay gente que ve nuestro buen testimonio afuera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el vecino sabe de su buen testimonio o no? ¿Qué creen ustedes? En esa casa hay una familia que va al culto, allá a la iglesia apostólica del nombre de Jesús. Allá es esa familia, allá en su casa, allá en el sector, allá hay gente postrada en miseria, buscando que alguien les ayude. Y lo están viendo a usted y me están viendo a mí. Amén. Por eso hay una diferencia. En el uno, el samaritano ve la necesidad, y aquí el que estaba allí lo vio a Juan y a Pedro y a Juan, así como nos ven a nosotros. ¿Usted cree que hay familias aquí o hermanos que su testimonio es bueno y que hay gente que quieren ser como usted? Ay, poder Jesús, me metí en un campo difícil. Yo pensé que alguien iba a decir amén, gloria a Dios, pero ese silencio de todos me dio mucho que decir. Pero yo lo voy a preguntar otra vez. De pronto los cogí un poco. Les voy a preguntar, ¿cree usted que aquí en la iglesia de Pascuales hay creyentes que sean bien vistos por la gente de afuera? ¿Sí o no? Ya un 50, el que no dijo amén ya se quedó, dijo no. Mi testimonio no da para eso. Pero el Señor nos llamó para ser misericordiosos.
Y el misericordioso es aquel que la gente le está viendo y que cuando le ven su testimonio ayuda al otro y se acerca, porque ven, yo quiero ser como ese hermanito, como esa hermanita. Yo quiero que me ayuden. Yo tengo problemas en el hogar, yo, mi familia, mis hijos. Yo quiero que me ayuden. ¿Y quién más? No hay nadie que me ayude, pero ese hermanito que va, esa hermanita me puede ayudar. Ponen en nosotros los ojos para que nosotros hagamos algo por ellos. Si nosotros verdaderamente somos misericordiosos, vamos a ser ejemplo. Pedro y Juan eran ejemplo y entraron allá, aunque el hombre no quería nada de sanidad porque no sabía, pero esperaba dinero. Pero se quedó viéndolos, algo que podía recibir de ellos. Amén. Por eso este hombre le rogaba, cuando los ve, extiende su mano tal vez y le rogaba que le dé dinero. ¿Cuánta gente está rogando que alguien les ayude? ¿Cuánta gente necesitada? ¿Y cuánta gente movida por misericordia aquí en la iglesia? Porque es en la iglesia donde se siente misericordia. No es afuera, es aquí. ¿Qué le puede predicar a alguien que está en la droga, en el vicio, en la borrachera, en el pecado, en la maldad, a otro de santidad? No pueden enseñarle. Pero un santo sí puede enseñar de santidad. Amén. Un misericordioso sí. Y dice, hace el ruego, le rogaba. Y la respuesta del que tiene misericordia es, actúa pronto. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te presento a Jesucristo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso es un hombre que actúa con misericordia. Porque Pedro con Juan seguro que podían haber sacado una monedita y habérsela puesto ahí, haber seguido y listo, porque ellos iban al templo. Pero ellos se detuvieron. El hombre los miró y llamó la atención y ellos se detuvieron. Y ahora sí, míranos a nosotros. Y él se quedó atento, esperando recibir de ellos algo. Pero dijo, oye, no tengo plata, no tengo oro, pero te voy a dar algo más grande. Y te voy a presentar a Jesucristo, quien te va a levantar de ese lugar. Eso es sentir misericordia, gloria al nombre de Jesús. Cuando alguien se levanta y cuando alguien glorifica a Dios, la Biblia dice que le tomaron de la mano derecha, lo levantaron. No solamente lo dejaron ahí, sino que lo levantaron. Amén. O sea, sí, listo, ya oramos. No, eso fue tal la fe. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le dieron la mano y se levantó y saltaba. Yo me imagino a aquel hombre saltando. Oh, gloria a Dios, estoy sano, gloria a Dios. Yo me imagino a aquel hombre feliz porque dice que entró al templo y adoraba a Dios. Y la gente lo veía, que estaba en la puerta, el que estaba necesitado, estaba ahora en el templo sano, saltando y alabando a Dios. ¿Acaso con nosotros no tuvieron misericordia un día? Cuando nos presentaron este nombre glorioso, cuando nos hablaron de este Dios glorioso. Nosotros no sabíamos, estábamos también postrados allá como aquel hombre que fue asaltado por ladrones. Sí, el Señor nos levantó de allá, sí, pero alguien envió el Señor que nos extendió su mano, que nos levantó, que nos trajo a la iglesia y que hoy por gracia del Señor estamos aquí y somos de los que saltamos y somos de los felices y somos de los dichosos por estar aquí en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Por eso la miseria más grande del ser humano, como dije, no es la económica, es el pecado.
El pecado es el que tiene al hombre en la miseria. Por eso misericordia, como dije, viene de dos vocablos: miseria y cardio, corazón, sentir compasión por los que están en miseria. ¿Sabe que si nosotros como iglesia sintiéramos todos el deseo de ser misericordiosos, créame, iglesia del Señor, que aquí este año tendríamos lleno este lugar para la gloria de Dios? Pero muchas veces faltan hombres y mujeres. Muchas veces faltan quien se comprometa y dice no. Muchas veces hay creyentes que actúan como el levita o como el sacerdote, ven la necesidad y hasta luego nomás, no tengo tiempo, para mí no es, hasta ahí nomás. No, eso es para los de mis misiones, eso es para el pastor, eso es para el tal grupo, para mí no es. Eso no es tener misericordia, eso no es ser misericordioso. El misericordioso actúa, siempre obra a tiempo. Amén. ¿Y dónde están los misericordiosos? No se consiguen afuera, están en la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros debemos decir: Señor, soy yo soy. Tal vez estoy descuidado, Señor, pero yo soy ese misericordioso y yo voy a hacer la obra. Amén. El misericordioso lo toma de la mano, ve el necesitado, lo ve, lo toma de la mano. Qué bonito. Yo hablaba con alguien un día y le dije: ¿con quién viene usted? Vengo con la hermana fulana de tal. Esa hermana le da la mano a aquella persona, aunque no la traiga literalmente de la mano, pero lo que está haciendo, trayéndole al culto, es darle la mano para que aprenda a caminar sola. Eso es ser misericordioso, tener compasión por las almas. Amén. El verdadero misericordioso hace que esta persona siga al Señor, le enseña, está preocupado por él, le visita, le anima. Ahí está el misericordioso. Ahí está para enseñarle. Cuando ve la oportunidad, se acerca a él: bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Eso es sentir misericordia. Pero qué bueno es que nosotros todos nos comprometamos. Amén. Amén. Un misericordioso es aquel que ve a su hermano caído y le extiende su mano. No solamente el que le predica las almas allá, sino aquel que ve a su hermano que está desanimado, que tal vez está herido por el diablo, que tal vez el enemigo lo está atacando, y que hay alguien que se acerca a él y lo motiva y lo anima y lo guía y le enseña y ora por él e intercede por él, lo busca, lo trae al culto. Eso es ser misericordioso. Gloria al nombre de Jesús. Porque cuando alguien en la iglesia ve que hay alguien apartado y que conoce y que sabe, hace algo para buscarlo, hace algo para ver allí. Muchos dicen: ese es trabajo del pastor. Ese es trabajo de toda la iglesia. Es trabajo de misiones, es trabajo de toda la iglesia. Amén. Porque tal vez en su barrio, en su casa, haya un joven, un hermano, un adulto apartado, que esté apartado, que ya no venga a los cultos, y de pronto el creyente pasa por el lado y ya ni lo saluda siquiera. Pero cuando alguien siente misericordia, dedica tiempo y conversa con él o con ella, comienza a hablarle, comienza a explicarle y comienza a invitarle nuevamente al culto para que ese se reconcilie, esa persona se reconcilie con el Señor. Eso es sentir misericordia. Porque allí hay necesidad. Porque el que estuvo un día en el camino del Señor y volvió atrás, volvió al pecado, volvió a la miseria. Pero cuando alguien haga volver a alguien del pecado, ascuas amontona sobre sí. El Señor lo bendecirá grandemente, porque es misericordioso. ¿Y qué dice la palabra? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Un misericordioso alcanza misericordia. Alguien que trabaja
alcanza misericordia. Y el Señor obra en él o en ella. Me decía una vez alguien, ¿por qué tanto tiempo con cáncer y nunca no murió en el tiempo que los médicos le dijeron, sino mucho tiempo después? Yo testificaba en estos días de una mujer, hace unos días, pocos días testificaba, de una mujer que se convirtió en evangelista en su casa. Familiar de mi esposa. Hizo que toda la familia llegara al camino del Señor porque ella fue valiente. Les predicó el evangelio y aunque pronto me cuentan, yo en ese tiempo no lo conocí, pero me cuenta la familia que en ese tiempo de pronto era mal vista por la misma familia porque era cristiana. Pero a través de esa mujer se ganó a su hermano, se ganó a su mamá, con el tiempo se ganó y todo, y toda esa familia está en el camino del Señor. Pero llegó el tiempo de que ella tenía cáncer y los médicos le dijeron 2 meses de vida. 2 meses. Y un día el Señor le mostró y le dijo, estás de blanco, solo tus pies están sucios. Y era porque ella se había enemistado con alguien en la iglesia, o con hermanos. Y estos hermanos se fueron donde ella, hablaron con ella, se perdonaron todo. Ya habían pasado como 4 meses más o más tiempo. Y ella volvió a su lugar de donde era. La trajeron de Quito, la llevaron. Y en ese lugar, después de que hizo todo, arregló todo, el Señor se la llevó. Se la llevó el Señor, pero se la llevó en paz. Esa mujer, aunque tuvo problemas al inicio, aunque tuvo tal vez oposición, pero permaneció fiel al Señor. Hizo que toda su familia llegara al camino del Señor. A través de ella llegaron los demás. Esa mujer sintió misericordia por su familia. Vio la necesidad en ellos. Les predicó el evangelio, pero el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el Señor, cuando alguien es misericordioso y le predica a alguien, el Señor no es injusto, Él es justo. Él sabe bendecir a su pueblo, Él sabe bendecir a los misericordiosos, Él sabe prosperar a los suyos. Cuando los médicos la llevaron para verle, todos los médicos dijeron, ¿cómo es posible que esta mujer haya vivido tanto tiempo si ya no tenía órganos? Era para haber muerto hace mucho tiempo, claro, lo que le dijo el médico, 2 meses, sí, verdad. Pero el Señor le prolongó mucho. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia de ella. Por eso alcanzarán misericordia. Cuando usted y yo vemos la necesidad en alguien, cuando usted y yo no solamente la vemos, sino que actuamos, obramos, dedicamos tiempo. Hermano, créame que el Señor no deja pasar esto en vano. El Señor se agrada de aquello. El tiempo no es perdido, el tiempo es invertido cuando usted y yo hacemos eso. Alguien puede decir, no, es que he perdido el tiempo. No, señores, cuando hacemos un trabajo para el Señor, el tiempo no se pierde, el tiempo se invierte. Y qué bueno es que le digamos al Señor y que todos nosotros como iglesia le digamos, Señor, enséñame a ser verdaderamente misericordioso.
Que cuando vea la necesidad aún en la misma iglesia con algún creyente que está atravesando, que está alejándose, que está apartándose, que podamos ir nosotros allá y animarlo y motivarlo y ayudarlo para que retome el camino del Señor y vuelva al redil. Se necesitan hombres y mujeres misericordiosos, bienaventurados, felices los misericordiosos. ¿Será que hay misericordiosos en esta mañana? Colóquese un misericordioso de pie. Vamos a orar, pero vamos a decirle al Señor: Señor, enséñame, yo quiero ser misericordioso. Tal vez pongo muchos pretextos para predicarle, enseñarle o ayudar a otro, pero enséñame, Señor, enséñame, porque yo soy misericordioso, pero tal vez puedo estar descuidado. No sé cómo le quiere decir. Tal vez el testimonio de alguien le falte y de pronto diga: Señor, enseña que mi testimonio sea verdadero, que haya un buen testimonio, que los que me ven vean que yo soy un cristiano fiel, un cristiano temeroso, que puedan decir que yo los puedo ayudar a predicarles, a llevarles un aliciente que es la palabra de Dios. Qué bueno es poder decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Queremos que la iglesia crezca, pero se necesitan hombres y mujeres que sientan compasión. Por eso su palabra dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Vamos a orar por estos 5 hermanos que están aquí adelante. 7 hermanos, vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor que los bendiga y los guarde, que avive en ellos ese sentir, ese deseo de ser misericordiosos, que el Señor les dé la oportunidad de poder hacerlo, que el Señor los ayude. Hay almas, hay familias que hay que predicarles, hermanos. Allá en su casa hay mucha familia suya que está necesitando de que usted le hable. Allá hay familia.